Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical, 19º domingo del tiempo ordinario. Yahuatán, Becatubejina, lleva hacia nuestra santificación, nuestra propia resurrección, que lo vamos a hacer el día de Cristo Rey. Entonces Ñandeyara lleva y cuando Ñandé nos pone su palabra a disposición para que podamos hacer este camino. Peala Ñandeyara Puana. Tenemos que ser conscientes, queridos amigos, que este es un caminar, es un ciclo. Es toda nuestra vida que ha comenzado desde el primer domingo de Adviento, con los dos grandes misterios de nuestra fe. El misterio de la resurrección hacia donde vamos caminando y el misterio de la encarnación, es decir, un Dios que se encarna, que entra en nuestra historia, que camina con nosotros. Hoy para llegar a nuestra realización. Así es que hoy, en este 19º domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios, con esta primera lectura que nos ofrece la Iglesia, es del primer libro de los Reyes, capítulo 19, del 1 al 8. El rey Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego Elías caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Primera, ¿verdad? El primer libro de los Reyes. Aveñan de ella por página lo que había sucedido. Antes Elías había hecho matar y él mismo mató a 450 profetas de los Baales, es decir, de los profetas falsos. Imagínense, queridos amigos, lo que significa. Esta es una forma de decir, ¿verdad? El matar, es decir, el aniquilar con todo aquello que es falsedad. Hay que pegar tu chamba de matar todo lo que es falsedad. Porque ahora entonces no apliquemos y no miremos simplemente como una cuestión histórica que sucedió con Elías y estos falsos profetas. Y ahora también con Jezabel, que es la esposa de Ahab, el rey, y que ahora va a comenzar a perseguirle por esta situación. En realidad él se llama Elías. Elías, mi Dios, Yahvé. Yahvé es mi Dios. She ahata beñan de Yarabecueri, Jera Yahvé. Yahvé es mi Dios. Si andamos ahí detrás de otros dioses. Y entonces estos 450 profetas de los Baales, de los señores, Baales dice señor en hebreo, entonces están fuera de lugar, fuera de lugar. ¿Por qué? Y porque justamente traen al pueblo y están metiendo dentro del pueblo
dentro de los seguidores del Dios verdadero, están metiendo falsas religiones. Con algo ñandela ya son los antivalores que entran en nuestra sociedad, en nuestro caminar. Con algo la ñande yeyujua a todo tiempo, a todo vapor la ñande sociedad. El señor dinero, el señor placer, el señor poder, todo esto son los antivalores, queridos amigos, que si nosotros no sabemos organizar nuestra vida, nuestra sociedad, ya perdés 6-0 ante estas tentaciones. Estamos y malas o llevas a operar el año de neta la vez te ve el año y me vaya llevas estamos y entonces estos baales, estos son los que manejan la situación de la comunidad. Y ante esta situación es que actúa Elías. Y claro, cuando Elías pone orden, cuando Elías hace que maten a estos 450 profetas de Baal, entonces reacciona el rey, pero el rey le cuenta a Jezabel. Jezabel es esta mujer, la esposa del rey, que verdaderamente siempre estuvo creando la situación negativa, trayendo la cizaña dentro del pueblo de Israel. Y este rey, que es un rey, un rey pitúa, un rey títere, un rey muñequito manejado por otros, entonces, ¿qué le está pasando? Y entonces está haciendo lo que esta mujer está diciendo. Y entonces apenas se entera Jezabel lo que había hecho para poner orden, disciplina y volver a los valores y los principios de Dios, entonces le manda a decir, Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con estos falsos profetas de Baal. Entonces, queridos amigos, apeñe muñá también, apegutamos la persecución. Segunda parte, ciertamente, que el día no estamos ahí, lleva a entregarse a ABC y mepe, yucao, lo que sea, sino que comienza a correr. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Y en este camino lleva a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente y luego él caminó un día entero por el desierto, queridos amigos. Esto significa, ¿verdad?, nuestro peregrinar, un día entero por el desierto. Quiere decir que en la medida en que nosotros nos esforzamos allá y queremos devolver los valores a nuestra sociedad y a nuestra familia, queridos hermanos, la pesa de todo el mundo, o apenas le decía aquí a la gente, ¿verdad?, que tienen la responsabilidad de hacer bien las cosas por el pueblo, de hacer bien las cosas por la comunidad. Ahora caemos vaya botande. Así voy a ver. A mí mucho menos donde popetemos ainde. Ellos te van a hacer como está haciendo Jezabel. O utan de la becueri. Entonces no enducéis la heré. Porque en deñe, evaína, vean ahora gustáis. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros baales, es decir, que los antivalores que nosotros traemos de la droga, del alcohol, del pocané, del mondajá, de la politiquería, de todo lo que nosotros conocemos en nuestra sociedad, pues ya pueden ven la pendelista por una vez y entonces justamente eso es lo que pasa aquí, ¿verdad?, con Elías. Caminar por el desierto. Tuvo que seguir huyendo, ¿verdad? Porque un momento simplemente, una intervención simplemente no cambia nuestra historia. Vamos a tener que hacer un desierto. Vamos a tener que seguir caminando. Vamos a tener que seguir luchando. Caminó un día entero por el desierto. Pero dice, al final se sentó bajo una retama. Se deseó la muerte y exclamó, basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Y te viene también el desánimo. De obispo cuera peca acupebe lleva. Y discurso ñando. Yo quisiera hacer una colección, no sé, no, pero hay que hacer. Hay que pedir ahí en la conferencia episcopal todos los discursos de hace 10 años, por ejemplo, todos nuestros obispos. A ver, ¿cuál es la línea? ¿Cuántas cosas se repiten? ¿Cuántas cosas se dicen? Ni la lleva, no ñepenay, ya haré ese. Después cuando hay problemas, lleva hoy con la mondado, cañón, la plata, etc. Nambreo ella ponga ula boom. Hasta que después solucionemos todo de nuevo otra vez con la corrupción.
ya solucionan bastante. No, y ponemos a ver, y ya podrán de ti préstamo, que pega, que amor, etc. O sea, todo lo demás títeres entonces, que quedamos así, ¿verdad? Y entonces, él dice verdaderamente, se desanima, esta mañana, y a ver la obispo cuera, esta mañana, y la país cuera. Quítame, Señor, la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Bueno, yo lo digo un poco así en el sentido más bien del país, ¿verdad? Porque entero de Teavica, toda muella, la o poco mija, ñañando mi agua. Pero si vamos a ir a lo particular, vos ves peseja petua, llevas y me vuelve, tenape y mena, tenape en vida, como lo que sea, es cambia mina, peana ya por mí, anila ya por pea, anila eguatala, tape canere, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces yo he escuchado, ¿verdad? Muchas mamás, a muchas esposas, a muchos hijos, que se desaniman. Señor, quítame la vida. Se no aguanta, ella va la cojina coja. Apenas te ve, está bien. Ella con la gente se nace ñereína porque ya estos 30 años de sacerdocio han escuchado, ¿verdad? A operar entonces es importante la ya muy que mi veña de tu ube en el ya es ya es para la captura ya po. Este se desanima, se acostó, se quedó dormido debajo de la retama. Pero aquí viene la intervención del Señor. A pesar de nuestros desalientos, queridos hermanos, el Señor envía al ángel, lo toca, levántate, come. No te quedes así, Elías. Sigue luchando. Esta es una esperanza para nosotros. Entonces, ante nuestros desánimos, el Señor que vuelve aquí, nos deja, dice, esa galleta cocida sobre las piedras calientes y un jarro de agua. Dale, te voy a alimentar, te voy a fortalecer, sigue luchando, recobra tu energía. Y entonces es lindo porque Elías comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el Señor vuelve a insistir, dale, ánimo. Se dan cuenta que también el proceso de reanimación de nuestra vida también es una insistencia. Ya pues llégate con dañando en baretellas y el Señor nos dice, levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Queridos amigos, nos queda mucho por caminar todavía. No nos desanimemos ante esta situación en que nos encontramos. Estaba en la Jezabel, ya de muñada aina. Estaba en la Jezabel, doy cuasi ya de huiva a llevar. Pero tenemos que seguir luchando, así como nuestros obispos nos invitan, ¿verdad? En cada de estos encuentros que lo hacemos allí, en cada cupé. Dentro de poco, ya más llega imagina, bebé. Y así que escuchemos, sobre todo con mucha atención. Pero lo más importante, escuchar en hebreo quiere decir obedecer, poner en práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió
y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando hoy en este 19º domingo del tiempo ordinario. Esa primera lectura que fue maravillosa, ¿verdad? La vida de Elías, el desanimarse, el Señor que nos vuelve a animar, nos vuelve a alimentar y nos dice, ¿verdad? Estoy contigo. Dale ánimo a luchar. Te doy la fuerza necesaria para tu camino. Hoy, queridos amigos, en este 19º domingo, la lectura que nos presenta la Iglesia es de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 4, versículo 30, hasta el capítulo 5, versículo 2. Hermanos, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos. Perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Queridos amigos, aquí entonces está la propuesta directamente del Señor. ¿Cómo vamos a hacer un camino de salvación? Ella bañante y catuta lleva yapo taipajumi coñandeneta taipajumi peñandere cobeja taipajumi beñande roga pubeave. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, ¿cómo vamos a hacer? Y primero luego nos dice gritos, enojos, chismes, intolerancia. Todo esto nos rodean a nosotros, ¿verdad? Los decibeles. Dios sapucaila, otro sapucaila, pea que amó, etcétera, etcétera, ya ese. Y generalmente, ¿verdad? Cualquier discusión en este ámbito, cualquiera de estas situaciones que nosotros encontramos, incluso en la situación política, en los debates políticos, en los problemas también comunitarios, todo esto nosotros encontramos en el día a día.
ya yuñan, ñanderoga beboya, lleva muy veces, tembire comía, o yuguero zapucay. Pero todo esto dice la palabra de Dios hoy, dice que es fruto de qué cosa, y fruto justamente de la falta de Dios en el corazón. Por eso comienza a decirnos cuáles son los elementos. ¿Qué es lo que tiene que existir en medio de nosotros? Depio cristiano añeteteinan, deicos a eupean, deicores joveñan de yara becuer, deicores endupeñan de yara ñe, va evo yerure deja, va ella pañan de yagüero guatana. Bueno, listo. Endubona que es de cuando le está escribiendo a los cristianos de Éfeso. ¿Cuál tiene que ser el signo? ¿Cuál tiene que ser la característica? Va ella ñande la ñañe comportana. Y primero luego nos dice, ¿saben qué? Daipotayete hoy la pe entristece a Dios, al Espíritu Santo de Dios. No quiero que entristezcan, no quiero que entristezcan. Porque ustedes con su accionar negativo lo único que están haciendo es entristecer al Señor. Están entristeciendo al Espíritu de Dios. Porque el Señor les ha marcado con un sello como cristianos a ustedes para el día de la redención, es decir, ese sello, esa característica que ustedes tienen que tener. Si ustedes no cumplen, si ustedes no viven, quiere decir que Dios se entristece, porque hay un compromiso, hay una alianza. Ñandella lleva la yeya pota, bien allá pues. E igualito, ¿verdad, queridos amigos? Estos son lenguajes antropomórficos, se dice, ¿verdad? Con respecto a decir el accionar o la actitud de Dios para con nosotros. Un lenguaje antropomórfico, así como una mamá le dice, ¿verdad?, a su hijo. Mi hijo, ella porta ponana. No penairo ese, la joya, por la olla, por allá. Claro, ¿qué le pasa a la mamá? Y se entristece, se entristece. La familia, con el amigo, la misma cosa. Ñañe entristece la ñandella, echano, inhalando yeya, pues, pe, ñande, yara, yeruya, ñande. Nos entristecemos cuando vemos, ¿verdad?, nuestros políticos, nuestra gente que tienen que ayudarnos a levantar. Nosotros lo que tendríamos que hacer, como siempre decía, voy a utilizar una frase, ¿verdad?, que dice la gente, la Suiza de Europa, genial de la gente. En fin, es una expresión que se dice. ¿Por qué? Porque es una nación, ¿verdad?, así, que vive bien, que está bien. Y bueno, y nosotros dice que aquí podríamos ser la Suiza de América. Y sin embargo estamos en el segundo lugar entre los países más pobres, ¿verdad?, de América Latina. Apea ya me entristece. ¿Por qué? Y porque ¿quiénes son los que tendrían que hacer que nosotros seamos y tengamos el reino de Dios donde todos nos realicemos, donde nadie pase necesidad, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. Amba ere, porque justamente en Dayayapuy, le estamos entristeciendo al Espíritu del Señor. Y esos que nos representan nos entristecen. A mí por lo menos me entristece totalmente hoy. Porque está ya pulañas en dudas, esta cosa la oye, lleva o pena ya pues. Angañan dentro de 4 años, lo que sea, ya por un lleguita, ya se apucay, ya es que peaña, promete pea. Ya desporchica, porque entonces ya puedo oír, porque pea, o zeta, va a salir, acuérdense, anga, lo mitamos aquí, va, lleva, ñe mondao, mía, ñe solucionan, bagua, que pea que amo. Pero después al final, salen de los trapos sucios. ¿Y por qué no se solucionaron? Y porque, aquí está, lastimosamente, ustedes que están marcados con el sello para el día de la redención, ustedes no evitaron. ¿Qué es lo que no evitaron? Aquí ya te pone Pablo y te hace una lista. Hey, por añade, ya evitan. Por no que la yeco ahí, por no que la yeco ahí las cosas. Primero, eviten la amargura. La amargura. Porque eso es lo que nos lleva después a nosotros a obrar de una manera muy negativa contra los demás. Eso suele pasar, ¿verdad? Que uno y el otro que estaba amargado viene contra el otro y hace todo lo contrario. Destruye todo lo que los otros hicieron. Los arrebatos. O esto, aquello, andan hoy. De Casim Baebe, ¿verdad? Eso destruye. La ira. ¿Cuántas veces en nuestras casas, ¿verdad? Los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Porque upea no construimos allá, lleva pean, diga tú, ahí la ñañe mongueta, diga tú, ahí la ya, la verdad.
¿Por qué? Porque claro, o pues no hubiese callito reina. Allá posee, allá posee. Entonces viene el insulto, viene el griterío, nambre voy a llevar. Todo el que entra en esta situación quiere decir que no tienen los argumentos necesarios, ¿verdad? Y entonces buscan manera para denigrar a esa persona que le dice la verdad, ¿entiendes? Esa es la técnica que siempre suelen utilizar. Eso lo vemos nosotros en todos los medios de comunicación y en todas partes, cómo utiliza la gente. En mí yo acá la micrófono, en mí yo y despotrican contra esto y contra aquello. Pero en el fondo, quiere decir que no tenemos esa capacidad de diálogo, ya cacuaína. Y por eso Pablo nos está diciendo, si ustedes quieren crecer, eviten toda amargura, todo arrebato, toda ira, todo grito, todo insulto, toda clase de maldad. Y ahora nos dice, al contrario, sean mutuamente buenos y compasivos. Primera cosa, la bondad y la compasión. La bondad y la compasión no quiere decir que yo le perdono porque aquí me robaron millones, ¿verdad? A la comunidad, a donde sea, a mi ciudad, etcétera. Soy bueno y compasivo, listo, pobrecito. No, porque detrás de eso hay una corrupción muy grande. Y les aseguro, queridos amigos, y creo que ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Porque ustedes incluso me pueden venir a comentar que sería mejor porque PNP y una vez. No es esa única persona la que está haciendo. Ahora le tiramos, ¿verdad? El faro, por quien te pega, por quien te ama, por quien te... Pero detrás de eso hay otros. Estos son títeres que se están moviendo y que están... Estos son los famosos prestanombres en la política. ¿Cómo la prestanombres? Oñe moyo bebé, oñe exponebe, todos los bombardeos. Pero a su tiempo entonces debe conseguir ya, porque ahora no me están tranquilo. Mientras ahora vero ya pola ya posea llevan de la reñía bebejina, dale, fuerza, de la muralla bebejina, que te tiroteen vos. Ahora mientras ya por mondar, ya pola ya posea. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, eso no quiere decir bondad y eso no quiere decir compasión. Eso quiere decir, queridos hermanos, que nosotros no estamos obrando de acuerdo a la propuesta de la palabra del Señor. Perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. El perdón siempre lleva al resarcimiento. ¿Se acuerdan ustedes de Saqueo? Señor, si he robado, devolveré 4 veces más. Ese es el verdadero perdón, queridos hermanos. Demasiado fácil, amondado, pedir, sí, se perdona. Para ir yo a confesar, se perdona mina. Porque amondado $1.000.000, listo, se perdona mina. No, ese no es perdón. Resarcimiento. Parte de nuestra confesión, ustedes saben que la 4ª parte de la confesión dice justamente propósito de enmendar. Pero ya podía entonces a veces que hoy 4 veces más. Pero la palabra 4 veces más quiere decir todo. Eso quiere decir. Así que, queridos hermanos, del día de hoy, cada vez más en este domingo, 19º ya del tiempo ordinario. Nos exige caminos verdaderos de santidad, caminos de encuentro personal con Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este 19º domingo del tiempo ordinario. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. El evangelio que nos propone la iglesia en este domingo es de San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Queridos amigos, entonces estamos nosotros siempre, como decíamos, con este evangelio de San Juan y el capítulo 6 que vamos reflexionando. Desde hace ya 3 domingos, este sería el tercer domingo, estamos siguiendo el evangelio de San Juan. Terminamos con el evangelio de Marcos y ahora se nos presenta el capítulo 6 completo sobre el pan vivo bajado del cielo. Y ahora viene esta partecita de lo que significa ñandeva, ñañe moita peñan de yan renondebe, ñañe suda va peñan de yan renondebe, es decir, vamos a aceptarlo, vamos a comprender desde lo más profundo de la propuesta de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es decir, es ese pan vivo bajado del cielo en quien tenemos que adherirnos. Es decir, peñan de yara un buba, peñan de yara y sacá y ñande. Bueno, aquí está, aquí les presento. ¿Van a creer o no van a creer? Pero queridos amigos, mucha atención. Antes que me respondas y digas, sí, seguro voy a peñan de yara, seguro voy a Jesucristo, etcétera, etcétera. Porque simplemente repetiste una fórmula o repetís una fórmula o porque vos creés, un miedo, lo que sea, siempre haber dicho creo, pero la lorito coge y ahí la creo. Entonces, no es esto lo que el Señor hoy nos está proponiendo, sino que va mucho más allá. Creer en Jesucristo significa una adhesión total. Creer en Jesucristo quiere decir tener pensamientos desde Dios, organizar nuestra vida desde Dios. Cuando ahí entonces juego de cualquier cosita, ¿entiendes? Sino que coja y se lleva peñan de llana, y muy peje no debe, mañana pona peñan de sare, a ella de darle se, cojan se por anducende, jare pona que se, bate coba, ya güero ya vaina, güero ya vaina, rey cuá vagina más va a ser. ¿Cuál va a ser tu respuesta, querido hermano? Hace un poquitito la prueba. Que el Señor te pregunte. Ponete ahí ante un crucifijo o ponete ante una linda imagen del Sagrado Corazón de Jesús o de esas imágenes de Jesús que te mira a los ojos del Jesús misericordioso o lo que sea. Y ahí hacete esta misma pregunta. Y sé que yo simplemente puedo decir si yo creo porque yo me he bautizado, porque yo me fui a un colegio religioso, porque yo me he formado, porque mi mamá, porque mi abuela, nombre de todo. Pero goan de yapune mondá, jare yapok paquebrorei,
no vivís en el camino del Señor. Entonces, cuidadito, ¿qué es lo que vas a responder? En todo caso, este tiene que ser un llamado de parte de Dios para que nosotros podamos entender que la vida y el seguimiento de Jesucristo, yo soy el pan de vida, significa que la fuerza que vamos a adquirir salir de nuestro pozo, salir de nuestra realidad del pecado. Aquí le tenemos a un Dios que nos pasa la mano, a un Dios que está a nuestro lado. Y yo pienso, queridos hermanos, que todos nos incluimos, ¿verdad? Que mirando este rostro de Cristo y mirando a sus ojos que nos está preguntando y nos está diciendo, no sé si vamos a apresurarnos en responder tan rápidamente, porque creer en el Señor significa una adhesión total. Es una renuncia, decíamos nosotros recién en la segunda lectura, ¿verdad? Renunciar a ese hombre viejo, renunciar a todo aquello que es amargura, arrebato, ira, gritos, insultos. Muchas veces nosotros nos comportamos muy mal, la lleva. Creer en Jesucristo es entonces ese corazón compasivo y misericordioso hoy, dándonos la oportunidad, porque el perdón y la misericordia quiere decir Dios que nos da una segunda oportunidad para que podamos salir de esa situación pecaminosa. Pero pean de Isei que vamos a continuar siempre en lo mismo. A eso es lo que la palabra de Dios nos está dirigiendo. La palabra de Dios nos insinúa, pero de una manera tan fuerte, de una manera tan clara, y nos dice, ¿sabe qué será? La andeweroviano, añetete, lleva la andeweroviano, con entonces le anta, areñe penuta con areñe piambaite, por no que la areña poepe y ahí, pero ya por ahí na peana y por ahí. Pero ya pone mire con ni pella pone mena ni pella pone me cuerani. Pella puede aprender a pisacuera, pella puede aprender a etane, pella puede ir por sea quien sea, pero que nos responda a los valores de la honestidad, de la solidaridad, del amor, de la entrega, de la generosidad, del empeño y de todo lo que significa entonces una adhesión total a Jesucristo, ¿entiendes? Entonces por eso aquí ellos murmuran, porque Jesús dice, yo soy el pan bajado del cielo. ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Entonces, ñañe penú mañande. En vez que ñañe penú lleva, ñamongue peñande tu ume, ñañe penú ñañe mindu uja ya de chamba. Eva peñande ya la oya casea ñande ja y se ñande hina. Ñañe penú ñande ya se cabe ahí manchas, ¿verdad? Manchas. A ver, peven ahí Jesús, más bien vean. Peven ahí José ira, peven ahí ña María y me bu. Nosotros conocemos a su padre y a su madre, ¿sabes? Entonces queremos como tildar, no vamos a lo elemental y lo fundamental. Y eso es lo que pasa también. Y ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Porque en todas las cuestiones políticas y todas esas cosas, se una gente y la propuesta espera. No sé si no hay o si no llega nomás a mis manos. Porque yo viví por muchos países y ahí encontraba, por lo menos te traían así propuestas, todo escrito, librito, luego te traía, ¿verdad? Donde te decía, pero ya estaba todo planificado, pea, pero no así en el aire. Nosotros vamos a sacar de la pobreza. No vas a sacar nada porque después no podemos contabilizar de qué pobreza es lo que vos estás hablando. ¿De qué pobreza? En educación, bueno, va, la Ollapota, 10 escuelas, bueno, 10 escuelas. A esa se, después dentro de 4 años, 10 escuelas más ese momento. Oye, ya puedo, no ya puedo. Vamos a hacer 10 puentes. Allá se van a ir hablando de 10 puentes, vamos a vender más carne. A vender balazo, otra van a vender balazo. Hoy con el carnicero. Bueno, y así, queridos hermanos, ya mañana ya Heshana lleva la realidad. Tiene que haber propuestas. No miramos con ojos, ¿verdad?, de visionarios. El haya hipotá, el haya useamoto, la haya guatatañi. O sea, todos te hablan de visionarios, ¿verdad? Pero son tan idealistas que sus visiones nunca se han realizado, ¿verdad? En fin, queridos amigos, esto es demasiado serio, ¿verdad?
Entonces el Señor, por eso cuando nos está diciendo aquí, este es el pan verdadero que ha bajado del cielo. Y este es el pan, quiere decir alimentándonos de Jesús. Eso quiere decir alimentándonos de los valores y criterios de la palabra de Dios, del Evangelio, de la propuesta del Evangelio. Peago ñandea lleva la omeeta ñande pepu acá y tu anguaisa la ñamaña momburu ñamaña anguaisa añamaña ponave y ya poja pe ñande ya añi. Pues para eso necesitamos lo que dice hoy nuestro Evangelio, verdadera conversión. Si no nos convertimos verdaderamente al Señor, después siempre vamos a quedar en el bla bla bla. Y después de cierto tiempo, 4 años, lo que sea, 5 años, siempre vamos a decir, hay que recomenzar de nuevo. Hay que recomenzar de nuevo. Porque nunca nos llega ya está para llover. Bueno, queridos hermanos, en el día de hoy, porque adherirse a Jesucristo, adherirse a este pan vivo bajado del cielo, quiere decir vivir auténticamente la vida de Dios. Volvemos enseguida con más Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. De los Juegos Olímpicos de París, directamente hasta el Vaticano. Primer oro en la historia para Guatemala y récord en su disciplina, el tiro al plato. Adriana Ruano lo tuvo claro, su primera parada tenía que ser Roma y uno de los primeros en ver esa merecida medalla, el Papa Francisco. Le enseñé la medalla, ¿verdad? Le conté que fue la medalla para Guatemala y que me la bendijera. Pues el Papa la agarró y yo le llevé también un pin de la delegación de Guatemala, que fue el que tuvimos ahorita en los Juegos Olímpicos. Pero si de alguien se acordaba Adriana en ese preciso momento, era de su padre. Falleció un mes antes de que participase en sus primeras Olimpiadas, las de Tokio. Lo sigue teniendo muy presente en cada uno de sus triunfos. Esa medalla de oro es para él. Todo este tiempo, esta semana, ¿verdad? Me he puesto a pensar qué diría mi papá, cómo estaría. Me lo imaginaba ahí en la audiencia también, ¿verdad? Porque mi papá era muy, muy entregado a Dios. Ay, sí, la verdad es que he pensado muchísimo en él, como que me lo imagino aquí con nosotros, ¿verdad? Como familia unida y no sé, él es al que ha tenido más presente en él. Pero su deporte nunca fue el tiro al plato. Adriana se dedicaba a la gimnasia. Un revés en su vida hizo que todo cambiase. Caerse y levantarse es algo para lo que uno nunca está entrenado. Yo practiqué 14 años gimnasia, mi sueño siempre fue ir a unos Juegos Olímpicos en este deporte y bueno, ahí sí que a los 16 años, en el 2011, me detectan una lesión en la columna que venía desde muchos años antes y bueno, ahí sí que pasé un año de recuperación utilizando un corsé y después de ese año pues ya el médico fue claro y me dijo, mira, regresar a la gimnasia no es opción. Ahora la medallista de tiro al plato volverá a Guatemala, aunque ya tiene puesta la vista en los siguientes Juegos. No todo el mundo puede decir que regresa a su país, con un oro olímpico bajo el brazo. Queridos amigos, estamos volviendo con Yarañe Dominical. Estamos en este 16º domingo del tiempo ordinario. Yara lleva
En el fondo, el Señor cuando nos dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que cree, ahí está la fe. Confesamos nuestra fe. Entonces ahora tenemos este segmento que nosotros le llamamos Ñandillarañi responde. Y entre las muchas preguntas, ciertamente, que nos dicen, Padre, ¿qué significa la confesión de fe? Confesión de fe. Y a mí me parece que es muy importante, ¿verdad? El decir de esa manera confesión de fe. Porque me enseñan de la ya enote la confesión. Y a que es la confesión del sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Ya de copia veña pues era y confesar. Pero ahí decimos confesar los pecados. O sea, aquello que nosotros vivimos y sabemos. Porque confesar quiere decir yo creo y sé y me doy cuenta que no hice bien las cosas, entonces confieso mis pecados. Pero aquí, queridos hermanos, cuando hablamos de la confesión en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en la tradición cristiana también, porque ustedes saben que en la tradición cristiana son los padres de la iglesia quienes van ordenando y organizando la primera comunidad cristiana. Eso nosotros le llamamos padres de la iglesia, que dan seguimiento. Los que dan seguimiento directamente a la palabra de Dios en la Biblia son las comunidades cristianas, donde encontramos después a los padres de la iglesia. Entonces, por eso que es importante. Este también puede ser un capítulo aparte, porque algunas veces nosotros, y sobre todo, ¿verdad?, como los protestantes no tienen una raíz, acuerdan con 1500, bueno, y piensan que inventan la pólvora, ¿verdad?, con Lutero, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta que toda esa tradición de más de 1500 años que se viene caminando y elaborando es gracias a una continuidad de una comunidad que se llama iglesia. Y justamente una iglesia que se llama católica. ¿Pero por qué es católica? Porque justamente se está abriendo y se está expandiendo poco a poco al universo, al mundo. Es universal. Ustedes con la iglesia. Andan ya entendido y con la terminología, entonces, qué virorilla es allá disparar por cualquier lugar. Entonces, la profesión que decíamos nosotros recién de fe, esta confesión, el confesar la fe, justamente son expresiones que vienen desde la primera comunidad de la iglesia, Es decir, son los padres de la iglesia. Esto tenemos que estudiar un poquitito y escuchar y reflexionar desde los padres de la iglesia. Porque nosotros muchas veces escuchamos, ¿verdad?, sobre todo protestantes, solamente la Biblia, solo escritura. No, mi hijo querido, no. Porque lo que vos estás diciendo hoy, ¿sabes qué? Totalmente no estás diciendo lo que esa comunidad primera y luego que se va desenvolviendo y sobre todo con los primeros cristianos que se van formando con los padres de la iglesia y comienza la teología y comienza la reflexión y la elaboración bíblica, ¿entienden? Esto es importante saber, porque si no, estamos en un error garrafal, lastimosamente. Bueno, pero aquí entonces, cuando entramos en esta confesión de fe, tenemos que saber que es una de las actitudes esenciales y fundamentales del hombre religioso. El hombre religioso. Pero cuando digo también hombre religioso, de esa persona que procura religarse a su esencia. Hoy se lleva, cuál es mi existencia. Va el año de ya ella peñan de yara lleva y cuando ella vaya japona. Eso quiere decir, ¿verdad? Esa es la actitud esencial del hombre religioso. Entonces, no está necesariamente ligada a ¿qué cosa? Con un conocimiento distinto y con una enumeración completa de los gestos de Dios, sino que implica en primer lugar una actitud práctica de abertura y de acogida para con las iniciativas de Dios.
Entonces no son ya principios elaborados, como nosotros decimos, dogmáticos, ¿verdad? Sino que la confesión de fe va mucho más allá. Es una abertura, se abre. ¿Se abre a qué? Se abre al actuar de Dios. Y Dios actúa y se manifiesta de mil maneras, queridos hermanos. Dios es Dios. Entonces, esa persona tiene una mentalidad abierta ya. La cual hay mentalidad cerrada ya. Y hay muchos grupos en este sentido que, confesando la fe, lo quieren hacer con una mentalidad muy cerrada. ¿Cuántos grupos? Por ejemplo, yo ya, pero algunos ya oí cuánto oía porque o comulgaba, por ejemplo, hipópe. Y sin embargo, la iglesia dice que no hay ningún problema. Pero inventar y que eso, y te pone una sarta de cosas, todo lo que comulgan en la mano tendrán esto. ¿Quién te dijo a vos quién sos vos, verdad? Va a venir a decir eso. Hay una comunidad magisterial, ¿verdad? Entonces, atención, porque cuando estamos diciendo confesión de fe, quiere decir cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer y cómo nosotros vamos a entender esa manifestación de Dios, que después nosotros vamos a confesar. Confesión, ¿entienden? Qué importante que es esto. La famosa frase, ¿verdad?, de los romanos o de los latinos, mejor dicho, ¿verdad?, que decía luego, explicatio terminorum. Explicar la término que tú anguayas o pela ñaña mongueta, porque la nene entendí, ¿no? La explicatio terminorum, no entendieron la término. Entonces, le hace decir a ese término cualquier cosa que no tiene nada que ver con eso del que estamos hablando. Bueno, entonces es una abertura, es una acogida para con las iniciativas de Dios. Hay que ver. UPA dice entonces tenemos que mirar y tenemos que entender cuál es la iniciativa de Dios. Cómo Dios está actuando y cómo Dios se está manifestando. ¿Por qué vos le querés cerrar la puerta a Dios? Dando vos tus indicaciones y diciendo no, pella, o lo que sea. Y le estás condenando a tu propio hermano. Anderecha, y entonces hay criterios y valores, ¿verdad?, que nosotros tenemos que mirar desde un camino magisterial para poder darle validez a esas cosas. Y bueno, por ejemplo, vamos a poner, para ser bien concreto y sincero, lo que nosotros le llamamos las apariciones, por ejemplo, de la Virgen, no sé. Todas esas apariciones, queridos hermanos, no son necesarias para la fe. Pero si Dios quiere manifestarse, ahí está la apertura, ¿verdad?, del corazón. Entonces la iglesia muy cautamente va, sigue, mira, procura entender qué es lo que está pasando. Porque Dios, como dijimos recién, hay una apertura del corazón. Entonces el hombre tiene que procurar entender y tiene que ir viendo cuáles son las cosas lindas o las cosas que nos encierran. Y ahí le encontramos a un monseñor, ¿verdad?, que está encargado actualmente. El Papa Francisco lo nombró como obispo ahí, solamente de ahí de Medjugorje. Qué espectacular. Un hombre de Dios, ¿verdad? Se sentía, ¿verdad? Y una calidez. Y él justamente hablaba de estas cosas. La iglesia lo que hace es acompañar, mirar, ver. Entonces, ¿cuáles son estas manifestaciones de Dios? ¿Cómo digo nosotros le vamos a encasillar a Dios? A veces él se preocupa porque alguna vez hace algunos movimientos, veo surgir, pero alguna tema hoy, la nombre, magueña de Yara. Ella va a llamar pea, etcétera, etcétera. No, hay que abrir el corazón, hay que abrir la mente. Y solamente eso lo podemos entender cuando hay un encuentro personal con Dios. Porque si no, lo que estamos trayendo, la ñantilla coagina, es una mente un poco obtusa, cerrada, y entonces queremos aplicarle a todo el mundo según tu cliché, según tu modelo, según tu forma de pensar. Entonces, 4 ojos, 6 ojos, 8 ojos ven mucho más que 2. Entonces tenemos que ser muy abiertos, ¿verdad? Y entonces, por eso, esta palabra, peñandilla es shahina, lo que significa la confesión, para nosotros implica, en primer lugar, una actitud del hombre que tiene que ser una actitud bien práctica,
bien abierta a cómo Dios actúa. Una actitud práctica que tiene que ser de abertura y que tiene que ser de acogida para con las iniciativas que Dios pone en el corazón del hombre. Como en el caso, por ejemplo, el sacerdote Elí, ¿se acuerdan? Estamos en el libro de Samuel. Reconocía a la vez el pecado de sus hijos, pero por otra parte reconocía también la grandeza de Dios. Es Yahvé, decía él, es Yahvé el que está detrás de todo esto. ¿Qué tengo que hacer? Así entonces, conduce normalmente del conocimiento de Dios a la reacción que debe suscitar esta toma de conciencia. Nosotros solamente con esa práctica, por eso yo le estaba diciendo a este obispo ayer en Medjugorje, ¿qué es lo que él está haciendo? Y él mismo nos decía, yo lo que estoy haciendo es observando, viviendo la experiencia que vive la gente, voy viendo y también encuentro cuando hay exageraciones o lo que sea, entonces para entender cuál es el camino de la revelación, qué es lo necesario, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios está queriendo manifestar y está manifestando a través de este fenómeno que nos une a tantos y que nos llama la atención. Entonces, por eso, debe suscitar esta toma de conciencia, la acción de gracias en primer lugar. Justificación, expresión pública. Justificación. Hay que justificar, hay que ir viendo, hay que ir mostrando. No es entonces lo que decimos también de otra expresión teológica muy interesante que es la del fideísmo, se dice. Va a decir la fideísmo. Eres güerovia porque eres güerovia. Agüeroviantes. Ese es fideísmo. Eso no pasa por el crin de tu razón. Peanenei puruilane materia gris. Ya y puruana la razón. Fe y razón. Fe y razón. San Pedro, que dice en su carta, tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Hay que dar razón, querido hermano. No es fideísmo. No podemos nosotros caer en ese error. Sí, se agüerovia porque agüeroviante. Porque eso es lo que después nos lleva a nosotros a un fetichismo. Creer porque creo. ¿Y qué significa creer porque creo? Y entonces no nos lleva a pasar por la razón que significa verdaderamente el adherirse a Jesucristo. Alañande, entonces daña confesar y nos peñan de yararera como el único Salvador, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros después decimos, sí, yo creo en Dios, pero puedo vivir tranquilamente viviendo tu concubinato, seguir robando, seguir engañando a la gente. Tranquilo, pero yo creo que eso es un fetichismo después, porque vos pensás entonces que el accionar de Dios es simplemente desde afuera, algo que cae, es como algo que cae desde arriba, lleva. Y no, queridos amigos, por eso te está diciendo confesión de la propia fe. Confesar la propia fe quiere decir que eres asanana por tu cabecita, en voz asanana, web. Reflexionar, mirar, ver, entender, experimentar. San Juan, capítulo 1, 35 en adelante. Estos dos jóvenes cuando le siguen a Jesús, ¿qué le dice Jesús? Vengan y verán, vengan y verán. Es decir, vengan y hagan la experiencia, experimentan a su amigo. Anila pepointe, por eso el fideísmo va contra el caminar cristiano. Y entonces, queridos amigos, esta palabra confesión, confesar la fe, quiere decir que por una parte es entender, experimentar, y por eso es acción de gracia. Y por otra parte también nos lleva a alabar a Dios. Yahweh lléveme, ebeñan de yara, lleva porque ya es sacua, vaya papeñan de yara, o poscoñan de rejea, pero poco jaya de ella lleva, ya de comprometeina. Tiene que haber un compromiso. Si no hay compromiso de cambio, y si no hay compromiso y no se ve, como dice la palabra de Dios, los frutos, porque por los frutos se conoce el árbol, entonces quiere decir que estamos haciendo agua en nuestra vida cristiana. Bueno, queridos hermanos, vamos terminando por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que nos ayude, que nos bendiga, que podamos entender este camino de fe y sobre todo
que podamos confesar nuestra propia fe. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con Mañana Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.